El fútbol ha tenido miles de estrellas, jugadores rápidos, talentosos, ganadores, pero muy pocos lograron algo mucho más difícil: convertirse en leyendas. Este top no está basado solamente en opiniones o nostalgia. Para construirlo, analizamos rankings históricos, estadísticas, impacto dentro de la cancha, contexto histórico y la huella cultural que cada jugador dejó en el mundo. Porque algunos ganaron títulos, otros cambiaron la forma de jugar y unos pocos cambiaron la forma en que millones de personas sintieron el fútbol. Estos son los 10 mejores futbolistas de toda la historia. Puesto 10. Ferenc Puskás, la leyenda ofensiva que se adelantó a su tiempo. Ganó 3 Copas de Europa con el Real Madrid. Fue campeón olímpico y lideró a una de las selecciones más temidas que ha visto el fútbol, la Hungría de los años 50. Un equipo tan dominante que pasó más de 4 años invicto y humilló a Inglaterra en Wembley cuando nadie creía posible derrotarla. Aquella Hungría revolucionó el fútbol moderno con movilidad, presión y ataque colectivo. Y en el centro de todo estaba Puskás. Tenía una zurda devastadora. No necesitaba velocidad extrema ni movimientos exagerados. Su inteligencia, definición y lectura ofensiva parecían ir varios años por delante del resto de los jugadores de su época. Para millones, Puskás representaba el nacimiento del fútbol ofensivo moderno. Un jugador tan adelantado a su era que todavía hoy la FIFA entrega un premio anual con su nombre al mejor gol del planeta. Puesto 9. Ronaldo Nazário, el delantero más devastador de todos los tiempos. Ganó 2 Balones de Oro, 2 Copas del Mundo y marcó una época tanto con Brasil como en Europa. A finales de los 90 y principios de los 2000 parecía simplemente imparable. Brasil seguía siendo el símbolo del fútbol espectáculo: velocidad, improvisación, magia y talento natural. Y Ronaldo era la máxima expresión de esa filosofía. Lo aterrador era la mezcla: potencia física, velocidad, técnica, definición y creatividad en un solo jugador. Defensas enteras parecían retroceder apenas lo veían arrancar con el balón. Las lesiones impidieron que su carrera alcanzara todavía más grandeza. Pero incluso así, su mejor época dejó una sensación casi unánime. Durante años, nadie en el planeta parecía más peligroso que Ronaldo. Para muchísima gente, él es el delantero perfecto. Puesto 8. Zinedine Zidane, la elegancia bajo máxima presión. Ganó un Mundial, una Eurocopa, una Champions League y fue Balón de Oro. Pero más allá de los títulos, Zidane construyó su leyenda en los escenarios más grandes del fútbol. La Francia de finales de los 90 representaba el nacimiento de una potencia moderna, física, técnica y multicultural. Y Zidane era el líder silencioso de aquella generación histórica. Parecía jugar a otra velocidad mental. Mientras el resto corría, Zidane pensaba. Su control orientado, sus giros y la tranquilidad con la que manejaba partidos decisivos daban la sensación de que jamás perdía el control emocional. Y quizá por eso sorprendió tanto al mundo el inolvidable cabezazo a Materazzi en su último partido en un mundial. Finales, mundiales, noches históricas. Zidane no solo fue un futbolista, es la definición misma de clase dentro de una cancha. Puesto 7. Alfredo Di Stéfano, el futbolista total antes del fútbol total. Ganó 5 Copas de Europa consecutivas con el Real Madrid y transformó para siempre la dimensión internacional de ese club. En una época donde todavía no existía el fútbol moderno como hoy lo conocemos, Di Stéfano ya hacía absolutamente todo. El Real Madrid de los años 50 comenzó a construir su mito europeo alrededor de él. Un equipo que simbolizaba dominio, ambición y superioridad competitiva. Di Stéfano atacaba, defendía, organizaba y aparecía en todas las zonas del campo. No era solamente un goleador o un creador, era el motor completo del equipo.
Muchos historiadores consideran que fue uno de los jugadores más completos que han existido. Un futbolista que parecía entender el juego entero cuando el resto apenas comenzaba a especializarse. Para el madridismo, Di Stéfano no fue solo una estrella, fue el origen de una dinastía. Puesto 6. Franz Beckenbauer, el emperador del fútbol alemán. Ganó un mundial como jugador, otro como entrenador y conquistó Europa con el Bayern Múnich. Pero su verdadera revolución fue cambiar para siempre la manera de entender a un defensor. La Alemania de los años 70 representaba disciplina, inteligencia táctica y mentalidad competitiva absoluta. Y Beckenbauer era el líder perfecto para esa identidad. Jugaba como líbero, pero parecía un mediocampista elegante atrapado en la defensa. Salía jugando, organizaba ataques y controlaba el ritmo desde atrás con una naturalidad jamás vista en aquella época. No imponía miedo desde el caos, lo imponía desde el control. Por eso terminó convirtiéndose en una figura histórica mucho más grande que un simple defensor. Beckenbauer redefinió una posición entera. Para generaciones completas, él es la representación máxima de que el mejor ataque es una buena defensa. Puesto 5. Johan Cruyff, el hombre que reinventó el fútbol. Ganó 3 balones de oro y lideró al Ajax y a la selección de Países Bajos durante la revolución del llamado fútbol total. Pero su impacto fue mucho más grande que cualquier estadística. Aquella Holanda de los años 70 transformó la manera de jugar fútbol. Intercambio de posiciones, presión alta, movilidad constante y control absoluto del espacio. Y Cruyff era el cerebro de todo. Parecía entender el juego varios segundos antes que los demás. Más que velocidad física, dominaba el tiempo y los espacios del partido. Pero su influencia no terminó cuando dejó de jugar. Como entrenador y pensador, ayudó a construir gran parte del fútbol moderno que hoy conocemos. Por eso Cruyff ocupa un lugar tan especial en la historia, porque algunos futbolistas ganan partidos. Cruyff cambió el deporte. Puesto 4. Cristiano Ronaldo, la obsesión competitiva hecha futbolista. Ganó múltiples Champions League, Eurocopa, 5 balones de oro y se convirtió en uno de los máximos goleadores que ha visto el fútbol profesional. Portugal nunca había sido una potencia histórica comparable con Brasil, Alemania o Argentina, pero con Cristiano, la selección portuguesa alcanzó la cima europea y se volvió competitiva contra cualquiera. Lo impresionante era su transformación constante. Pasó de ser un extremo habilidoso a una máquina de goles prácticamente perfecta. Velocidad, salto, disparo, disciplina física, mentalidad. Cristiano convirtió la exigencia extrema en una forma de dominio mundial durante casi 2 décadas. Y fuera de la cancha, se transformó en una superestrella global gigantesca. Uno de los atletas más famosos que ha producido cualquier deporte. Cristiano representa algo más que talento, representa voluntad. Menciones honoríficas. No todos los jugadores más inolvidables entran necesariamente en un top 10 histórico, pero hay futbolistas cuyo impacto fue tan grande que simplemente no pueden quedar fuera de la conversación. Ronaldinho, la sonrisa más famosa que ha tenido el fútbol, ganó Balón de Oro, Champions League y una Copa del Mundo con Brasil. Pero más allá de los títulos, representó la alegría pura dentro de la cancha. Él hizo que el fútbol volviera a sentirse amistoso, como un juego de infancia. Garrincha, el genio impredecible de Brasil. Fue bicampeón del mundo y muchos lo consideran el regateador más desequilibrante de toda la historia. Sus movimientos parecían imposibles de anticipar, incluso cuando todos sabían exactamente lo que intentaría hacer. Paolo Maldini, la definición de elegancia defensiva. Más de 2 décadas en la élite con el Milán, múltiples Champions League y una longevidad casi irrepetible. En un deporte obsesionado con los goles,
Maldini logró convertirse en leyenda defendiendo. Roberto Baggio, el héroe trágico del fútbol italiano. Dueño de una técnica extraordinaria y de una sensibilidad única dentro de la cancha. Su penal fallado en la final de 1994 no destruyó su legado. Lo convirtió en una figura todavía más humana e inolvidable para generaciones enteras. Neymar, una de las últimas grandes superestrellas del fútbol espectáculo brasileño. Champions League, títulos en Europa y una influencia mediática gigantesca en la era digital. Criticado por muchos, admirado por otros, pero imposible de ignorar dentro de la historia moderna del fútbol. Porque algunos jugadores ganan títulos, pero otros logran quedarse para siempre en la memoria colectiva del fútbol. Puesto 3. Diego Maradona, el dios imperfecto del fútbol. Ganó un mundial con Argentina y construyó una de las actuaciones inolvidables más legendarias que se recuerdan. México 86. Aquella Argentina representaba pasión, rebeldía y orgullo nacional. Y Maradona cargó sobre sus hombros el peso emocional de todo un país. Dentro de la cancha parecía desafiar la lógica. Regateaba defensas enteras, decidía partidos imposibles y hacía sentir que podía cambiar la historia completamente solo. Pero su mito nació también fuera del fútbol. Las polémicas, los excesos y las contradicciones no destruyeron su figura. La hicieron más humana, más trágica, más cercana para millones de personas. Por eso Maradona genera algo tan distinto incluso hoy, porque para muchísima gente no fue solamente un jugador, fue emoción pura. Puesto 2. Pelé, el rey del fútbol. Ganó 3 Copas del Mundo, marcó más de 1000 goles y se convirtió en el rostro global del deporte durante décadas. El Brasil de Pelé simbolizaba alegría, creatividad y dominio absoluto. Un equipo que transformó el fútbol en espectáculo artístico. Y Pelé parecía capaz de hacerlo todo. Goles, asistencias, visión, liderazgo, técnica, juego aéreo. Durante años dio la sensación de ser el futbolista más completo del planeta. Pero su grandeza fue más allá de la cancha. Pelé ayudó a convertir el fútbol en un fenómeno verdaderamente mundial. Fue embajador, símbolo y referencia para generaciones enteras. Por eso su apodo terminó quedándose para siempre. Para el mundo, Pelé no era solamente un jugador, era el rey. Puesto 1. Lionel Messi, la perfección futbolística. Ganó múltiples balones de oro, Champions League, Copas América y finalmente la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022, completando una de las carreras más impresionantes que ha visto el deporte. La Argentina de Messi cargaba décadas de presión, comparación constante con Maradona y una obsesión colectiva por volver a conquistar el mundo. Y Messi terminó respondiendo. Lo extraordinario es que parecía dominar todas las dimensiones ofensivas del juego al mismo tiempo. Regate, visión, asistencia, definición, control del ritmo y creatividad absoluta. Muchos grandes jugadores dominaron una parte del fútbol. Messi parecía dominarlas todas. Y fuera de la cancha, construyó algo rarísimo en la era moderna. Una figura global gigantesca sin necesidad de convertirse en un personaje polémico. Por eso su lugar en la historia se volvió tan difícil de discutir. Messi representa la versión más perfecta que ha existido del fútbol. Las épocas cambian, el fútbol cambia, las reglas, la velocidad y la manera de jugar evolucionan constantemente. Pero las leyendas permanecen. Cada uno de estos jugadores representó algo distinto. Algunos dominaron el juego, otros reinventaron posiciones y otros se transformaron en símbolos capaces de inspirar a generaciones enteras. Y quizá por eso el debate nunca terminará, porque el fútbol no se trata solamente de números o títulos. Se trata de emociones, de recuerdos, de momentos que millones de personas jamás olvidarán.
Y mientras exista alguien pateando un balón en cualquier parte del mundo, estos nombres seguirán vivos para siempre. Esto fue el Top 10 mejores jugadores de la historia. ¿Qué te pareció este Top 10? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y, ¿por qué no?, compartir este video.